El príncipe de Gales confesó recientemente que el último año ha sido el más duro de toda su vida. Durante unas declaraciones a los medios en Sudáfrica, aseguró sentirse orgulloso tanto de su padre como de su hermano, por la manera en que han enfrentado diagnósticos difíciles y complejos. Las palabras de William parecían encaminadas a transmitir apoyo y fortaleza, pero lo que vino después dejó al mundo completamente desconcertado. En una revelación inesperada, el heredero al trono británico soltó una verdadera bomba. La familia real había mantenido en secreto la existencia de una hermana. Si algo caracteriza a la realeza, es su habilidad para guardar secretos tras los muros de los palacios. Sin embargo, esta confesión generó un auténtico terremoto mediático a nivel internacional. La identidad de una mujer, mantenida en las sombras durante décadas, salió finalmente a la luz. Y lo más sorprendente es que la explicación de William distaba mucho del escándalo que muchos imaginaban. La gran incógnita era, ¿por qué había sido ocultada durante tanto tiempo? La respuesta del príncipe no dejó indiferente a nadie, y abrió un capítulo completamente nuevo en la ya convulsa historia de la monarquía británica. Porque si hay algo cierto es que, cuando se trata de la familia real, jamás se sabe con seguridad qué secretos se esconden tras sus paredes. El mito de Sara, la supuesta hija de Diana y Carlos. Los rumores más persistentes giran en torno a la existencia de una hija llamada Sara, supuestamente concebida por el entonces príncipe Carlos y la princesa Diana, a comienzos de los años 80. Según la teoría que ganó popularidad en 2015, Diana, con apenas 19 años en diciembre de 1980, habría sido obligada a someterse a un examen de fertilidad por órdenes de la propia reina Isabel II, para asegurarse de que pudiera dar herederos al trono. La versión más extrema de esta historia sostiene que, durante dicho procedimiento, los médicos habrían recogido óvulos de Diana y esperma de Carlos sin el consentimiento de los implicados. Posteriormente, un embrión habría sido implantado en una mujer sustituta, dando lugar al nacimiento de Sara en 1981, un año antes de la llegada oficial del príncipe William. Los defensores de esta teoría afirman que, tras la muerte de Diana en 1997, Sara descubrió un diario privado de su madre que revelaba toda la verdad. Temerosa por su seguridad, habría huido a Estados Unidos y asumido una nueva identidad. A pesar de lo extraordinario de esta historia, medios importantes como el Daily Mail la han desmentido en varias ocasiones, asegurando que no existe prueba alguna que demuestre su veracidad. Lo único indiscutible es que Carlos y Diana tuvieron oficialmente a William en 1982 y a Harry en 1984. Escándalos, rumores y secretos familiares. El supuesto nacimiento de Sara no es el único rumor que persigue al actual monarca. La historia de la monarquía británica está plagada de teorías sobre hijos ilegítimos, amores prohibidos y descendencias ocultas. Desde hace siglos, estos relatos forman parte de la cultura popular. Basta con recordar al rey Carlos II, apodado el Monarca Alegre, que reconoció públicamente más de una docena de hijos fuera del matrimonio en el siglo XVII. Hoy, más de 300 años después, la historia parece repetirse. Carlos III ha sido acusado en múltiples ocasiones de haber tenido hijos fuera de su matrimonio, aunque nunca lo ha confirmado públicamente. Entre los casos más llamativos, destaca el de Simon Durante Day, un ciudadano australiano que asegura ser hijo biológico de Carlos y Camila. El caso de Simon Durante Day, nacido en 1966 y dado en adopción en Inglaterra antes de trasladarse a Australia, Simon sostiene que sus verdaderos padres son Carlos y Camila, quienes en aquel momento eran adolescentes y no podían asumir la crianza de un hijo. Según él, la familia real habría hecho todo lo posible para ocultar la verdad. Desde alterar el color de sus ojos químicamente hasta modificar sus rasgos dentales para evitar cualquier parecido evidente. Durante años, Simon ha solicitado someterse a una prueba de ADN que podría aclarar la cuestión de manera definitiva. Sin embargo, según afirma, todas sus peticiones han sido ignoradas o rechazadas. Incluso asegura que su abuela adoptiva,
quien habría trabajado en la corte de Isabel II. Le confesó en su lecho de muerte que era fruto de la relación de Carlos y Camila, a pesar de que la línea temporal de sus afirmaciones presenta graves contradicciones, pues Carlos y Camila no se conocieron hasta 1971. Simon continúa convencido de su historia. Ha compartido comparaciones fotográficas con el príncipe William y con su propia hija, asegurando que los parecidos físicos son demasiado notables para ser simples coincidencias. Aunque muchos lo consideran un teórico de la conspiración, ha logrado captar la atención internacional durante casi una década, manteniendo vivo el debate sobre los secretos más oscuros de la realeza. Entre la historia y la leyenda. La verdad es que las historias de hijos ocultos, escándalos amorosos y rumores imposibles han acompañado siempre a la monarquía británica. En este caso, no está claro si Sarah o Simon existen realmente como descendientes de Carlos, pero lo que sí queda demostrado es que el atractivo de estos relatos es inagotable. La frontera entre lo histórico y lo ficticio se vuelve difusa, alimentando el interés del público y dejando a millones de personas pendientes de cada detalle que surge en torno a la familia real. En definitiva, ya sea fruto de la imaginación popular o de oscuros secretos enterrados en el tiempo, la monarquía británica sigue mostrando que, más allá de los protocolos y la pompa, también es vulnerable a las pasiones, los rumores y los enigmas que fascinan al mundo entero. ¿Quieres que continúe ampliando esta versión? La belleza de Lucy era ampliamente reconocida en la Inglaterra del siglo XVII. El pintor, Peter Lely, la inmortalizó en un retrato donde aparecía como una figura sensual y provocativa, mientras que cronistas de la época la describieron como una mujer morena, audaz y atractiva, aunque también algo superficial. Su relación con Carlos II, sin embargo, estuvo marcada por altibajos y constantes tensiones. Cuando finalmente terminó, Lucy cayó en una espiral de escándalos. Los rumores de la corte aseguraban que había tenido numerosos amantes. Fue acusada incluso de espionaje, y en 1656 terminó encarcelada en la Torre de Londres junto a su entonces amante Lord Thomas. Tras ser liberada, fue deportada a la República Holandesa, donde la miseria la golpeó duramente. Arruinada, intentó sobrevivir recurriendo a todo tipo de estrategias, llegando incluso a chantajear al rey con la amenaza de revelar sus cartas privadas. Carlos, más interesado en proteger a su hijo ilegítimo que en retomar el vínculo con Lucy, hizo que el pequeño James Scott fuese secuestrado y trasladado a París. Desesperada, Lucy lo siguió a Francia, pero su destino fue trágico. Murió en 1658, probablemente de sífilis, en la más absoluta pobreza. Para entonces, Carlos había regresado a Inglaterra en 1660 como monarca restaurado, y no tardó en fijarse en una nueva mujer, Bárbara Palmer, quien más tarde sería conocida como duquesa de Cleveland. Bárbara era una figura imponente, ambiciosa, de temperamento fogoso y dueña de una belleza que cautivó por completo al rey, con su abundante cabellera, ojos pesados y un cuerpo voluptuoso. Su influencia sobre Carlos fue tal que logró colocar a familiares y aliados en puestos clave del consejo privado. Sin embargo, sus excesos y su temperamento volátil le generaron poderosos enemigos, entre ellos el conde de Clarendon, principal consejero del monarca. La reina Catalina también la despreciaba, no solo porque Bárbara ostentaba sin pudor su papel de amante oficial, sino también porque se entregaba a los juegos de azar y a una vida de excesos que desafiaba la decencia cortesana. Con el tiempo fue llamada la reina no coronada, y Carlos la colmó de riquezas, otorgándole más de 45,000 libras anuales. No obstante, tras años de dramatismo y escándalos, el rey se cansó de ella y buscó nuevas conquistas. Su reputación cayó aún más cuando, para pagar deudas de juego, ordenó destruir el magnífico palacio de Nonsuch, una joya arquitectónica construida por Enrique Oegna. Ese acto la selló para siempre como una de las amantes más derrochadoras de la historia. Las siguientes conquistas del Rey Alegre. Tras Bárbara llegó Maule Davis,
actriz que conoció en 1667, aunque no está claro si en un café o en el teatro. Provenía de orígenes humildes y ella misma era ilegítima, pero su belleza atrajo al monarca. Sin embargo, también tenía fama de vulgar y ostentosa. Lucía sin pudor las joyas y regalos que Carlos le entregaba. Samuel Pepys y su esposa se referían a ella como una mujer descarada y atrevida. Maule le dio una hija, Mary, pero su relación fue breve. Una anécdota asegura que su rival, la actriz Nell Gwyn, le habría dado un pastel con laxantes antes de un encuentro con el rey, lo que precipitó su caída en desgracia. Aún así, Maule se retiró con una pensión generosa y una lujosa casa en St. James's Square. En contraste, Nell Gwyn se convirtió en la amante más querida por el pueblo y quizá la más cercana al corazón del monarca. Carlos la conoció en 1668, mientras actuaba en el teatro de la casa del duque. A diferencia de Bárbara y Maule, Nell era encantadora, ingeniosa y de carácter sencillo, cualidades que conquistaron tanto al rey como a los súbditos. Dio a luz a 2 hijos de Carlos, Charles y James Beauclerk, y permaneció a su lado durante muchos años. Su influencia fue positiva. Convenció al rey para fundar en 1682 el Hospital de Chelsea, destinado a veteranos de guerra abandonados en las calles. Gracias a ello, se ganó un lugar especial en la historia y en el corazón del monarca, que la recompensó con riquezas y propiedades. La más escandalosa de sus amantes, sin embargo, fue Hortense Mancini, duquesa de Mazarin. Nacida en Roma, pertenecía a una familia influyente y fue enviada a París para casarse con un hombre rico y poderoso. Carlos había pedido su mano en 1659, pero como entonces era solo un príncipe exiliado, su tío, el cardenal Mazarino, lo rechazó. Años más tarde, ya convertido en rey, Hortense estaba casada con un hombre celoso y abusivo, de quien terminó huyendo disfrazada de hombre. En 1666, se instaló en el Palacio de St. James con una pensión de 3,000 libras anuales. Pero sus excesos, amores con hombres y mujeres, incluido un romance con una hija ilegítima del rey, Anne Leonard, acabaron con su posición en la corte. Murió joven, víctima de su vida desordenada. El legado de Carlos II y la sombra de Enrique VIII. Cuando murió en 1685, Carlos II no dejó herederos legítimos, pero sí una larga lista de amantes, escándalos y al menos una docena de hijos reconocidos fuera del matrimonio. En sus últimos días, recordó con cariño solo a 3 mujeres: su esposa Catalina, su amante fiel Nell Gwyn y Luis de Querouaille. Fue un monarca que vivió con una libertad sin precedentes, y su reinado quedó tan marcado por su pasión por las mujeres como por los acontecimientos políticos de la Restauración. No es extraño que la figura de Carlos II siga fascinando. Su vida amorosa no fue solo un chisme de la corte, sino un motor que influyó en la política, la cultura y el rumbo mismo del reino. Sin embargo, la historia de la monarquía inglesa también está teñida de sombras más sangrientas. Donde Carlos II convirtió su corte en un escenario de risas y escándalos, Enrique VIII transformó sus obsesiones en tragedia, sangre y un terremoto político que cambió Inglaterra para siempre. El rey Enrique V, recordado por sus 6 esposas, decapitaciones y divorcios, también cargó con la maldición de los herederos. Pese a sus múltiples matrimonios y amantes, solo 3 hijos legítimos sobrevivieron: Eduardo VI, María I y la legendaria Isabel I. El resto murieron siendo niños o nacieron fuera del matrimonio. Solo uno de sus hijos ilegítimos, Enrique Fitzroy, fue reconocido oficialmente. Su obsesión por un heredero varón lo llevó a romper con Roma, fundar la Iglesia Anglicana y reescribir las leyes inglesas. Y aún así, su legado quedó en manos de sus hijas, especialmente Isabel, quien consolidó la grandeza de Inglaterra y dio nombre a una de las épocas más brillantes de su historia.